En una tierra lejana, bañada por un sol dorado que se derramaba sobre campos infinitos, vivía una aldea humilde rodeada de olivares y pastos verdes. El canto de los gallos anunciaba cada amanecer, y el trabajo era la ley que regía la vida de sus habitantes. Allí, en casas de adobe con techos de teja que resonaban bajo la lluvia, crecieron 3 hermanos: Nadim, el mayor; Efraín, el del medio; y Samir, el menor. Los 3 compartían el mismo cielo, la misma tierra y el mismo sueño profundo: poseer sus propias fincas, ver crecer cultivos abundantes y escuchar el balido de ovejas y el mugido de vacas al atardecer. Sin embargo, la pobreza los había marcado desde la cuna. Su padre, un hombre honrado pero sin fortuna, les dejó solo una casita sencilla, paredes de barro y un puñado de herramientas oxidadas. Nada más. Aún así, los hermanos no estaban solos en su lucha. Trabajaban para don Salomón, un hacendado rico, sabio y temeroso de Dios, cuya propiedad se extendía más allá de lo que el ojo podía abarcar. Don Salomón era conocido por su justicia y su generosidad, pero también por su exigencia. Observaba a sus trabajadores no solo por lo que hacían, sino por lo que eran en lo profundo del corazón. Nadim, Efraín y Samir eran diferentes como el día y la noche. Nadim, de carácter ardiente y ojos inquietos, vivía convencido de que la vida era un río que debía disfrutarse antes de que se secara. ¿Para qué guardar el oro si un día la tierra se lo traga todo?, solía decir mientras alzaba su copa en las tabernas. Cada moneda que caía en sus manos se convertía en vino, risas y compañía efímera. Para él, el tiempo era un regalo para gastar, no para administrar. Efraín, en cambio, era la cautela personificada. Temía al riesgo como al fuego. Guardaba cada moneda en una caja bajo su cama, contando y recontando, convencido de que la prudencia era la única armadura contra la miseria. «Más vale un puñado guardado que un sueño perdido», repetía, mientras dejaba pasar los días sin sembrar ni un grano. Su vida era rutina, miedo y espera. Samir, el menor, era distinto. Sereno, reflexivo y con una fe profunda, veía el tiempo y el dinero como dones sagrados. El oro se gana o se pierde, pero el tiempo jamás vuelve. Si se usa con fe y propósito, Dios se encarga del resto, decía con voz tranquila. No derrochaba, pero tampoco acumulaba por temor. Lo poco que ganaba lo invertía con inteligencia. Una parte en aprender oficios, otra en ayudar al necesitado y otra en pequeños proyectos que prometían futuro. Los 3 compartían el mismo patrón, la misma hacienda, el mismo sol que se ponía tras los olivares, pero en sus corazones latían 3 formas opuestas de entender la vida. Uno vivía para gastar, otro para guardar y el tercero para multiplicar. Un atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja y los campos olían a tierra húmeda, don Salomón mandó llamar a los hermanos. Los hizo pasar al gran salón de su casa, donde las vigas de madera crujían bajo el peso de los años y las lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes en las paredes. Los 3 se sentaron frente a él, expectantes. Don Salomón los observó en silencio, como quien mide el alma antes de hablar. Luego, con voz pausada pero firme, comenzó. «Hijos míos, quiero enseñarles algo que vale más que todo el oro de esta hacienda. Hay 2 cosas que el hombre rara vez comprende hasta que las ha perdido: el tiempo y el dinero. Ambos se escapan como arena entre los dedos, y cuando uno mira atrás solo encuentra vacío». Hizo una pausa. El crepitar de la chimenea llenó el silencio. El tiempo es el recurso más valioso que el Creador nos dio. Con él se construyen sueños, se forja el carácter, se levantan cosechas, pero también es el más frágil, porque no se puede retener ni recuperar.
El necio lo gasta en placeres fugaces. El sabio lo mide, lo honra, le da propósito. Los hermanos escuchaban en silencio. Nadim jugueteaba con una moneda entre los dedos. Efraín apretaba las manos sobre las rodillas. Samir mantenó la mirada baja, absorbiendo cada palabra. El dinero, en cambio, es un siervo. Puede edificar o destruir. No hay mal en poseerlo, pero sí en dejar que gobierne el corazón. El que solo piensa en gastar vive preso del deseo. El que teme usarlo muere sin haber multiplicado su don. Ambos son esclavos de su propio pensamiento. Don Salomón se levantó lentamente, caminó hasta la ventana y contempló los campos que se perdían en el horizonte. El dinero debe tratarse como semilla. No se lanza al azar ni se entierra por miedo. Se siembra con propósito, se cuida con prudencia y se espera su fruto con paciencia. Volvió a sentarse. Su voz resonó como una campana antigua. He visto hombres trabajar desde el alba hasta el ocaso, pero sin propósito, como quien corre en círculos. He visto otros no hacer nada por temor al fracaso, y su pobreza los abraza como una sombra. Pero el hombre sabio no se mide por lo que posee, sino por cómo administra lo que se le confía. Los hermanos sintieron que aquellas palabras no eran generales, sino dirigidas a cada uno de ellos. Nadim pensó en sus noches de juerga, Efraín en su caja bajo la cama, Samir en sus oraciones al amanecer. Don Salomón alzó la copa y concluyó: «Ustedes están jóvenes aún. El tiempo no espera, el dinero no perdona, y la vida no repite oportunidades. El que aprende a valorar ambos encontrará abundancia no solo en sus manos, sino en su alma. Pero el que desperdicia sus días terminará sirviendo al que supo aprovechar los suyos». Guardó silencio. No hubo preguntas. No hicieron falta. Cuando el banquete terminó, don Salomón se puso en pie. «Acompáñenme». Los llevó hasta los campos. El viento mecía las espigas como un mar dorado. Desde allí se veía toda la extensión de la hacienda, colinas, pastos, corrales. He observado su trabajo durante años. Ha llegado el momento de ver qué han aprendido. El hombre sabio no se mide por las palabras que escucha, sino por los frutos que produce. Mandó traer 3 siervos con 3 bolsas de cuero pesadas por el tintineo de las monedas. Señaló 3 porciones de tierra separadas por arroyos. A cada uno les entrego una parte de mis tierras y una bolsa de oro. No es un regalo, es una responsabilidad. El oro representa el trabajo, la oportunidad y el tiempo que se les confía. Estas tierras son su vida. Pueden florecer o llenarse de espinos según el cuidado que les den. El viento agitó su túnica mientras hablaba. Me iré por un tiempo. Nadie sabe cuánto. Cuando regrese, observaré los frutos de su labor. No olviden, el oro puede perderse y recuperarse, pero el tiempo no regresa jamás. Levantó las manos y bendijo las tierras. Que la sabiduría del Altísimo los guíe en cada decisión. Colocó una bolsa en las manos de cada hermano. Nadim la sostuvo con ojos brillantes, Efraín con recelo, Samir con gratitud silenciosa. Don Salomón montó su caballo y partió. El polvo del camino se alzó tras él mientras el sol en su último destello doraba las bolsas de oro. Los 3 hermanos se quedaron solos, mirando el horizonte. Ninguno sabía que aquel era el comienzo de una prueba que revelaría el verdadero valor que cada uno daba al tiempo y al dinero. Aquella noche la aldea dormía bajo un manto de estrellas que parpadeaban como ojos atentos. Los 3 hermanos se reunieron bajo un viejo olivo junto al arroyo que separaba sus nuevas tierras. El agua corría suave, murmurando secretos antiguos, y el aire olía a jazmín y tierra removida. Las bolsas de oro pesaban en sus manos.
Pero más pesado era el eco de las palabras de don Salomón. Samir fue el primero en hablar, rompiendo el silencio con voz serena. Hermanos, nuestro Señor nos ha confiado algo grande, no solo su oro, sino su fe en nosotros. ¿Qué piensan hacer con lo que nos ha dado? ¿Cómo usarán su tiempo y esta riqueza? Nadim, con una sonrisa confiada que brillaba bajo la luna, alzó su bolsa y la sacudió, haciendo tintinear las monedas. Invertiré un poco, claro, para hacer crecer lo que tengo. Pero, ¿de qué sirve acumular si al final nada nos llevamos? Disfrutaré la vida mientras pueda, comer bien, vestir bien, celebrar cada día. El tiempo es para vivirlo, no para preocuparse. Efraín, sentado sobre una piedra, apretaba su bolsa contra el pecho como si temiera que el viento se la arrebatara. Miró a Nadim y asintió lentamente. «Tienes razón en parte. Hermano, hay que disfrutar con cuidado, pero nuestro Señor tardará en volver, y si arriesgo este oro y lo pierdo, su castigo podría ser duro. Mejor lo guardaré hasta que regrese. Viviré tranquilo, trabajando lo justo para comer. El tiempo es largo, no hay que agotarse». Nadim soltó una carcajada que resonó entre los olivos. «Entonces vivirás pobre toda la vida, Efraín. El que no arriesga no gana». Efraín se encogió de hombros, hundiendo la barbilla en el pecho. Samir los observaba en silencio, con los ojos fijos en el arroyo que reflejaba la luna. Nadim lo señaló con dedo juguetón. «¿Y tú, Samir? No me digas que seguirás con lo de siempre. Trabajar, ahorrar, invertir como si la vida fuera solo esfuerzo. Sería una tontería. ¿Y si don Salomón ni siquiera regresa?» Samir respiró hondo. El viento agitó las hojas del olivo sobre su cabeza. «No sé qué pasará mañana», dijo con calma. «Pero cada día y cada moneda tienen un propósito. El tiempo es el campo donde sembramos. El dinero, la semilla. Si usamos bien el tiempo, el oro crecerá. Si lo desperdiciamos, todo se perderá». Nadim y Efraín rieron, aunque sus risas sonaron huecas. «Eres un tonto, hermano», dijo Nadim, dándole una palmada en el hombro. «¿Y si al final don Salomón te quita todo?» «Que pase lo que Dios quiera», respondió Samir sin alterarse. «Solo sé que administraré cada moneda que mi Señor me dio, y el Eterno me dará sabiduría». La reunión terminó allí. Cada uno regresó a su casa con una idea distinta en el corazón. Nadim silbando una tonada de taberna, Efraín contando pasos hasta su puerta, Samir con la mirada perdida en las estrellas. En su humilde choza, Samir encendió una lámpara de aceite cuya llama danzó sobre las paredes de adobe. Se arrodilló junto a una pequeña mesa de madera gastada y cerró los ojos. «Oh Dios», susurró, «mi Señor me ha entregado algo valioso. Te pido sabiduría para administrarlo con propósito divino. Quiero dar una vida mejor a mi futura familia. Y si tú vas conmigo y me bendices, apartaré un diezmo de las ganancias para los necesitados». Con el corazón en paz se acostó. El sueño llegó rápido, envuelto en la certeza de que el mañana traería trabajo y esperanza. Al amanecer, los gallos cantaron como trompetas doradas. El cielo se tiñó de rosa y oro, y el rocío cubría los campos como un velo de cristal. Samir se levantó antes que el sol, se arrodilló de nuevo y dio gracias por el nuevo día. Tomó su bolsa de oro, la ató a su cintura y caminó hacia la tierra que don Salomón le había confiado. Al llegar se detuvo en el centro del terreno. La tierra era fértil, oscura, con aroma a vida, pero también estaba salvaje, maleza, piedras, surcos abandonados. Samir cerró los ojos y oró en silencio. «Señor, dame sabiduría para hacer florecer lo que me has confiado». Abrió los ojos y se puso manos a la obra. Con parte del oro contrató a 3 hombres humildes del pueblo,
un anciano que conocía los secretos del suelo, un joven fuerte para remover la tierra y un muchacho ágil para correr recados. Compró semillas de trigo, cebada y lentejas, herramientas nuevas, azadones, palas, un arado de madera y un par de bueyes flacos pero resistentes. Sacó un pequeño cuaderno de cuero que había comprado años atrás con sus ahorros. En él anotó cada gasto, cada semilla, cada idea. Ni una moneda ni un día se desperdiciará, se prometió. Mientras tanto, Efraín se acercó a su parcela con paso dubitativo. El terreno era idéntico al de Samir, rico, prometedor. Pero él solo lo miró, frunciendo el ceño. «No tiene sentido apresurarse», murmuró. «Primero veré cómo les va a mis hermanos. Si pierdo este oro, don Salomón me castigará. Mejor me voy a casa». Regresó a su choza, guardó la bolsa en una caja de madera bajo su cama y cerró con doble llave. Se acostó de nuevo, convencido de que la prudencia era su escudo. Nadim, en cambio, llegó a su tierra con brío. Contrató a 5 trabajadores, compró vacas lecheras, gallinas ponedoras y un semental negro que relinchaba con orgullo. Plantó trigo en la mitad del terreno y dejó la otra para pastos. «Esto crecerá rápido», dijo a sus hombres, «y cuando dé fruto, celebraremos como nunca». Los primeros meses fueron prometedores para Nadim. Sus vacas daban leche abundante, las gallinas, huevos dorados. El trigo brotaba verde y fuerte. Los trabajadores lo respetaban, y su nombre empezó a sonar en las aldeas cercanas. Invitó a amigos a banquetes bajo las estrellas, cordero asado, vino de las bodegas de don Salomón, músicos que tocaban hasta el alba. Samir, por su parte, trabajaba sin pausa pero sin prisa. Cada mañana oraba, cada tarde revisaba sus cuentas. Los hombres que contrató se convirtieron en compañeros, compartían el pan, reían, aprendían juntos. Sembró con cuidado, regó con constancia, arrancó maleza con paciencia. Apartaba el diezmo de cada venta en el mercado, un saco de grano para la viuda del herrero, una manta para el huérfano del molinero. Una tarde, los 3 hermanos se encontraron de nuevo junto al arroyo. El sol caía oblicuo, tiñendo los campos de cobre. Samir llegó con las manos manchadas de tierra y una sonrisa serena. Nadim, con una jarra de vino en la mano. Efraín, con la misma bolsa intacta bajo el brazo. Samir habló primero. «Hermano Nadim, veo que tus tierras prosperan. Tienes ganado, siervos, abundancia. Te ha ido bien». Nadim cruzó los brazos, orgulloso. «Así es, el oro de don Salomón se multiplicó. Pero, ¿de qué sirve tanto trabajo si no se disfruta? He decidido darme gustos. La vida es corta, quiero aprovecharla. Gastaré porque ahora tengo de sobra. Al fin y al cabo, cuando uno muere, nada se lleva». Samir lo miró sin juzgar y volvió la vista hacia Efraín. «Hermano Efraín, tus tierras son fértiles, pero están cubiertas de maleza. No hay siembra, no hay ganado, no hay vida. ¿Por qué?» Efraín bajó la mirada, rascándose la nuca. «Me da miedo, Samir. Si invierto y pierdo lo que don Salomón me confió, su castigo será grande. Prefiero esperar. Sobrevivo con lo poco. Tal vez después empiece». Samir suspiró, pero su voz permaneció firme y compasiva. «Hermanos, ¿acaso olvidaron lo que nos enseñó don Salomón? El tiempo es como agua entre los dedos. Se va y no vuelve. El dinero, si no se pone a trabajar o se gasta sin sentido, se convierte en polvo. Nuestro Señor dijo que llegaría el día en que miraríamos atrás y no quisiéramos encontrarnos vacíos». Nadim soltó una risa burlona. «Hermano, qué tonto eres. ¿Quién se arrepiente en la vejez? Yo no, porque me llevaré el orgullo de haber disfrutado». Efraín añadió con voz apagada. «Así es, yo no quiero arrepentirme de haber perdido. Mejor vivir tranquilo, con lo poco».
Samir guardó silencio. El arroyo seguía corriendo, indiferente. Los tres se separaron sin más palabras, pero en el corazón de cada uno las semillas de sus decisiones ya habían empezado a germinar, o a marchitarse. Los meses se convirtieron en estaciones, y las estaciones en un río de días que fluía sin detenerse. El sol abrasador del verano dio paso a la brisa fresca del otoño, y los campos de la aldea se tiñeron de oro, rojo y marrón. Los tres hermanos, cada uno en su parcela, seguían caminos tan distintos como sus corazones. Samir despertaba antes del alba. Su rutina era un ritual sagrado. Oración, un sorbo de agua fresca del pozo y luego al campo. Sus hombres lo esperaban junto al arroyo, con las herramientas listas y el ánimo alto. «Buenos días, amigos», decía Samir, repartiendo pan recién horneado que su madre, ya anciana, preparaba para él. «Hoy terminaremos la cerca del potrero norte y sembraremos las lentejas». El anciano, al que llamaban tío Mateo, asentía con una sonrisa desdentada. «Con tu permiso, Samir, el suelo está listo. Nunca vi a nadie medir cada surco como tú». Samir llevaba su cuaderno de cuero a todas partes. En él anotaba todo. Cuántas fanegas de trigo había cosechado, cuántos litros de leche daban las vacas, cuántos huevos ponían las gallinas. Cada venta en el mercado era registrada, cada gasto justificado. Pero no era avaricia. Cada 10 monedas que entraban, una iba a los necesitados. «Dios multiplica lo que se da con corazón», decía a sus hombres mientras cargaban sacos para la viuda del herrero. Sus tierras florecieron. El trigo creció alto y dorado. Las lentejas, verdes y abundantes. Compró más vacas. Construyó un establo de adobe y piedra y hasta plantó un huerto de olivos jóvenes que con los años darían aceite. Los trabajadores no eran solo empleados, eran familia. Compartían comidas, risas y hasta oraban juntos al atardecer. Una mañana, Samir contrató a una muchacha del pueblo, Lía, para ayudar con las gallinas. Era huérfana, de ojos grandes y manos ágiles. «Trabaja con nosotros, Lía», le dijo Samir. «Aquí hay pan para todos». Ella asintió, agradecida, y pronto se convirtió en parte del equipo. Samir notó cómo sus hombres la miraban con respeto, y cómo ella, a su vez, aprendía rápido y trabajaba con alegría. Mientras tanto, Nadim vivía en un torbellino de excesos. Sus tierras, al principio, dieron frutos generosos. Las vacas engordaron, el trigo se vendió bien, y el dinero fluía como vino en sus fiestas. Contrató más trabajadores, pero no para labrar, sino para servir en banquetes. «Traigan cordero, traigan vino, traigan músicos», ordenaba, alzando la voz sobre el bullicio. Las noches en su hacienda eran un espectáculo. Antorchas encendidas, mesas cargadas de comida, danzarinas que giraban al son de laúdes y tambores. Nadim, en el centro, reía con amigos que solo aparecían cuando había oro. «Bebe, come, vive», gritaba, alzando su copa. «Mañana quién sabe». Pero el oro no era infinito. Los trabajadores, al ver que Nadim pagaba más por vino que por herramientas, empezaron a murmurar. «Este hombre no sabe lo que hace», decía uno mientras afilaba una hoz. «Pronto no quedará nada». Y tenían razón. Nadim comenzó a vender vacas para pagar deudas de juego. Los músicos exigían más, las danzarinas regalos. Una noche, en un arranque de euforia, apostó la mitad de su trigo en una partida de cartas y perdió. «No importa», dijo riendo. «Habrá más». Pero no hubo más. Los campos, descuidados, se llenaron de maleza. Los trabajadores, cansados de promesas vacías, se fueron uno a uno. Nadim, demasiado ocupado en sus placeres, no lo notó hasta que fue tarde. Efraín, en su parcela, seguía inmóvil.
Cada mañana abría su caja, contaba las monedas, las limpiaba con un paño y las volvía a guardar. «Aún no es el momento», se decía, mirando su tierra desde la puerta de su choza. «Si siembro y falla la lluvia, lo pierdo todo». Vivía de lo justo: un poco de pan, algo de queso, agua del arroyo. Su casa estaba limpia, pero vacía. No había risas, no había vida. A veces, al atardecer, se sentaba bajo un árbol y miraba las tierras de sus hermanos, las de Samir, verdes y llenas de movimiento. Las de Nadim, antes prósperas, ahora descuidadas. «Ellos arriesgan demasiado», murmuraba. «Yo soy prudente». Pero la prudencia, sin acción, era solo miedo disfrazado. Su tierra sin tocar se llenó de espinos. Los conejos roían las pocas hierbas que crecían. Y las monedas, intactas en su caja, no compraban ni un día de felicidad. Una tarde, los tres hermanos se cruzaron en el mercado de la aldea. Samir llegaba con un carro cargado de sacos de trigo y lentejas. Nadim, con ojeras y ropa arrugada, vendía una vaca flaca para pagar una deuda. Efraín, con su bolsa bajo el brazo, compraba un poco de pan. Samir saludó primero. «Hermanos, qué bueno verlos. ¿Cómo van sus tierras?» Nadim forzó una sonrisa. «Bien, bien, todo bajo control, solo ajustando algunas cosas». Efraín apretó su bolsa. «Todo igual. Cautela, siempre cautela». Samir los miró con preocupación. «Nadim, tus campos necesitan manos. Efraín, tu tierra está pidiendo semillas. Don Salomón nos dio una oportunidad. No la dejemos pasar». Nadim lo cortó con una risa amarga. «Samir, siempre con tus sermones. Deja de preocuparte. Yo sé lo que hago». Efraín asintió. «Él tiene razón. Mejor esperar que arriesgar». Samir no insistió. Pagó por su trigo, dio una moneda extra al vendedor y se fue. Pero en su corazón una oración: «Señor, abre sus ojos antes de que sea tarde». Los meses siguieron. Samir amplió su hacienda, un nuevo corral, un pozo más profundo, un granero de madera. Contrató a más hombres, incluido un primo lejano que sabía de ganado. Lía, la muchacha, ahora supervisaba el huerto y sonreía más. Los rumores decían que Samir pronto se casaría, aunque él solo decía: «Dios dirá cuándo». Nadim, en cambio, tocó fondo. Una noche, tras perder otra apuesta, vendió su última vaca buena. Al día siguiente despertó con la cabeza pesada y el corral vacío. Miró su tierra, maleza, surcos abandonados, un silencio que dolía. «¿Qué pasó?», murmuró, pero sabía la respuesta. Efraín, una mañana, abrió su caja y notó que una moneda tenía moho. «Ni siquiera el oro está a salvo», dijo, asustado. Pero no hizo nada. Siguió esperando. Los años comenzaron a tejer sus hilos invisibles sobre la aldea. El sol, que antes parecía eterno, ahora marcaba surcos más profundos en los rostros de los hombres. Los niños que correteaban entre los olivares se convirtieron en mozos, y los mozos en padres. Nadim tenía 50 años, Efraín 48 y Samir 46. El tiempo, como don Salomón había advertido, no perdonaba a nadie. Samir seguía siendo el primero en levantarse. Su hacienda ya no era una parcela, era un reino pequeño pero próspero. Los campos se extendían en terrazas bien cuidadas, trigo dorado que ondeaba como un mar, lentejas que cubrían la tierra de verde intenso, olivares que empezaban a dar sus primeros frutos aceitosos. El corral rebosaba de vacas lecheras, ovejas de lana espesa y un rebaño de cabras que trepaba por las colinas cercanas. Cada amanecer Samir reunía a sus trabajadores, ya eran más de 20, bajo el gran olivo que había plantado el primer año. «Gracias, Señor, por este día», oraba en voz alta, y todos inclinaban la cabeza. «Que nuestro trabajo honre lo que se nos confió». Después repartía tareas.
El tío Mateo, ahora con el pelo blanco como la nieve, supervisaba las siembras. Lía, que ya no era una muchacha, sino una mujer de mirada firme, dirigía el huerto y la venta en el mercado. Un herrero del pueblo, agradecido por la ayuda que Samir le dio en su viudez, forjaba herramientas a cambio de grano. Samir no solo multiplicaba el oro, multiplicaba la vida. Construyó una escuela pequeña donde los hijos de sus trabajadores aprendían a leer y contar. Los domingos, tras la misa, invitaba a todos a comer en el patio de su casa. Guiso de cordero, pan recién horneado, aceitunas de sus propios árboles. Una tarde, mientras revisaba sus cuentas bajo la sombra del olivo, Lía se acercó con una cesta de higos. Samir, los niños preguntan si pueden plantar un árbol cada uno. Dicen que quieren dejar algo para cuando sean mayores. Él sonrió con arrugas nuevas en los ojos. Diles que sí, y que cada árbol lleve su nombre. Así aprenderán que lo que sembramos hoy es herencia para mañana. Nadim, en cambio, era la sombra de sí mismo. Sus 50 años pesaban como 100. Su hacienda, antes ruidosa de risas y música, ahora era un cementerio de sueños. Los corrales estaban vacíos, las cercas, rotas, los campos, un tapiz de cardos y tierra seca. Vivía en una choza que él mismo había levantado con tablas viejas, porque su casa original se derrumbó por falta de reparaciones. Cada mañana se levantaba tarde, con la boca seca y el alma más seca aún. Miraba a su tierra y maldecía en silencio. Todo fue por diversión, se decía. ¿Y ahora qué? Sus antiguos amigos habían desaparecido cuando el oro se acabó. Los músicos se fueron a otras fiestas, las danzarinas a otros brazos. Solo quedaban los acreedores, que venían de vez en cuando a reclamar deudas que Nadim pagaba vendiendo lo poco que le quedaba. Una silla, un cántaro, un cuchillo. Una noche, solo en su choza, abrió una botella de vino agrio que había comprado con las últimas monedas. Bebió hasta que las lágrimas se mezclaron con el líquido. Don Salomón tenía razón, susurró al vacío. El placer es agua en arena. Efraín vivía en un limbo gris. Su choza seguía limpia, sus monedas seguían en la caja, pero su vida era un eco. Cada día era igual. Despertarse, contar el oro, comer pan duro, mirar su tierra desde la puerta. Los espinos habían crecido tanto que tapaban la vista. Los conejos hacían madrigueras en lo que pudo ser un huerto. A veces los niños del pueblo pasaban corriendo y gritaban: «Efraín, el dormido, tu tierra llora por semillas». Él se encerraba, apretando la caja contra el pecho. Ellos no entienden, la prudencia es mi escudo. Pero la prudencia sin acción era una cárcel. Su espalda se encorvaba, sus manos temblaban al contar las monedas. Una mañana, al abrir la caja, encontró que varias tenían óxido. «Ni el oro está a salvo», murmuró, y por primera vez sintió miedo de verdad. No del castigo de don Salomón, sino del vacío que él mismo había creado. Una tarde de primavera, los tres hermanos se encontraron por casualidad en el camino al pozo. Samir llevaba un cántaro vacío, Nadim una botella medio llena, Efraín su caja bajo el brazo. Samir saludó con calidez. «Hermanos, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo están?» Nadim intentó sonreír, pero salió una mueca. «Sobreviviendo, Samir, como siempre». Efraín bajó la mirada. «Igual, cautela, siempre cautela». Samir los miró con tristeza. «Nadim, tus manos están vacías. Efraín, tu tierra está muerta. Don Salomón nos dio una oportunidad para crecer, no para morir lentamente». Nadim soltó una risa amarga. «Tú siempre con lo mismo. ¿Crees que no lo sé? Pero ya es tarde. El oro se fue, los amigos se fueron, todo se fue». Efraín apretó su caja. «No es tarde para mí. Todavía tengo el oro. Cuando don Salomón regrese, se lo devolveré intacto».
Samir suspiró. Efraín, el oro intacto en una caja es como un pájaro muerto en una jaula. No vuela, no canta, no da vida. Don Salomón no pidió que lo guardáramos, pidió que lo multiplicáramos. Nadim lo miró con ojos hundidos. ¿Y qué hago ahora, Samir? ¿Con qué empiezo? No tengo ni una semilla. Samir pensó un momento. Luego sacó una pequeña bolsa de su cinturón y se la ofreció. Toma, son semillas de trigo y un poco de oro. No es mucho, pero es un comienzo. Ven a mis tierras mañana, trabaja conmigo, aprende de nuevo. Nadim miró la bolsa como si fuera un tesoro perdido. ¿Por qué me ayudas? Te fallé a don Salomón. Porque eres mi hermano, dijo Samir simplemente. Y porque aún hay tiempo. No todo, pero sí suficiente para empezar. Efraín observó la escena en silencio. Algo se movió en su pecho, pero el miedo lo aplastó. No, gracias, dijo dando un paso atrás. Yo esperaré. Los hermanos se separaron. Samir regresó a su hacienda con el corazón pesado. Nadim se quedó mirando la bolsa de semillas hasta que oscureció. Efraín volvió a su choza y cerró la puerta con doble cerrojo. Al día siguiente, Nadim apareció en las tierras de Samir. Estaba demacrado, con la ropa raída, pero sus ojos tenían un brillo nuevo. No sé si servirá de algo, dijo, pero quiero intentarlo. Samir lo recibió con un abrazo. Bienvenido, hermano. Hoy empezamos de nuevo. El rumor corrió por la aldea como el viento que precede a la tormenta. Don Salomón había sido visto en el camino de los olivos, montado en un caballo negro y seguido por 2 siervos. A sus 85 años, su cabello era blanco como la lana recién esquilada, pero su espalda seguía recta y su mirada firme como el acero. La noticia llegó a los oídos de los 3 hermanos al mismo tiempo, cada uno en su rincón del mundo. Samir la recibió mientras supervisaba la cosecha de lentejas. Lía se acercó corriendo, con el delantal lleno de tierra. «Samir, dicen que don Salomón viene. Mañana estará aquí». Él alzó la vista al cielo, donde las nubes se arremolinaban en tonos de púrpura. «Que así sea», dijo, y su voz era serena. «Todo está listo». Nadim, que ahora trabajaba como jornalero en las tierras de Samir, dejó caer la azada. Sus manos temblaron. «¿Tan pronto?», murmuró. El sudor le corría por la frente, no solo por el trabajo. «No estoy preparado». Samir lo miró con calma. «Nadie lo está del todo, hermano, pero has empezado. Eso cuenta». Efraín oyó la noticia desde su choza. Un niño del pueblo golpeó la puerta con insistencia. «Efraín, don Salomón regresa. Mañana». Efraín abrió apenas una rendija. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos. «Gracias», dijo con voz ronca y cerró de golpe. Se sentó en el suelo, abrió la caja y contó las monedas una vez más. Eran las mismas que hace años, ni una más, ni una menos. «Las devolveré intactas», se repitió. «Eso es lo que importa». Aquella noche nadie durmió tranquilo. Samir reunió a sus trabajadores bajo el olivo. La luna llena bañaba los campos en plata. «Mañana llega nuestro Señor», dijo. «Limpiad los corrales, barred los caminos, preparad el granero, que todo refleje el fruto de nuestro trabajo». Todos asintieron. Lía, que ahora llevaba un anillo sencillo en el dedo, regalo de Samir tras su compromiso, sonrió con orgullo. «Tu hacienda es un espejo, Samir. Nadie podrá negarlo». Nadim, sentado en un rincón, no dijo nada. Sus manos, antes suaves, ahora estaban llenas de callos. Había aprendido a arar, a sembrar, a cuidar las vacas, pero sabía que su parcela seguía muerta. «He fallado», susurró a Samir cuando los demás se fueron. «Mi tierra es un desierto». Samir le puso una mano en el hombro. «Tu tierra puede esperar. Tu corazón, no. Mañana ven conmigo.
Muéstrale a don Salomón lo que has aprendido. Efraín pasó la noche en vela. Contó las monedas hasta que los números se le borraron. Luego las limpió con un trapo, una por una, como si el brillo pudiera borrar su inacción. Intactas, repetía, intactas. Al amanecer la aldea entera se preparó. Las mujeres barrieron los caminos, los niños colgaron guirnaldas de flores en las puertas, los hombres vistieron sus mejores túnicas. Don Salomón llegó al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto. Su caballo avanzaba lento, pero su presencia llenaba el aire como un trueno lejano. Los 3 hermanos lo esperaban en la cima del cerro, desde donde se veían las 3 parcelas. Samir, erguido y sereno. Nadim, con la cabeza baja. Efraín, apretando su caja como un escudo. Don Salomón desmontó con ayuda de un siervo. Su bastón golpeó la tierra con autoridad. «La paz sea con ustedes», dijo, su voz profunda como un pozo antiguo. «Ha pasado mucho tiempo. He regresado para ver qué han hecho con lo que les confié. Vayamos al cerro y muéstrenme sus tierras y el oro que les entregué». Nadim y Efraín tragaron saliva. Samir inclinó la cabeza en respeto. Subieron en silencio. El viento agitaba las espigas de Samir que brillaban como oro líquido. Desde lo alto, las 3 tierras se veían claras, una próspera, otra árida, otra salvaje. Don Salomón señaló primero a Nadim. «Ven, Nadim, muéstrame tu tierra y lo que hiciste con mis monedas». Nadim dio un paso al frente, la voz temblorosa. «Mi señor, mi tierra es la del sur». Don Salomón observó el terreno seco, los cardos, las cercas rotas. «¿Por qué está árida?» «Al principio floreció, mi señor. Gané mucho. Pero cuando vi la abundancia, me dejé llevar. Gasté en placeres, en banquetes, en vino. Creí que nunca se acabaría. Cuando abrí los ojos, el oro se había ido y mi tierra quedó vacía». Don Salomón lo miró con tristeza. «Siervo mío, ¿no entendiste que el placer es agua derramada sobre arena? El tiempo y el oro se te escaparon porque viviste solo para el momento». Luego se volvió hacia Efraín. «Ven tú, Efraín, muéstrame tus tierras». Efraín avanzó mirando al suelo. «Mis tierras son las del oriente, mi señor». Don Salomón frunció el ceño al ver la maleza, los espinos, la ausencia de vida. «¿Por qué las veo en rastrojo? No hay ganado, no hay cosechas, no hay siervos». «Tuve miedo, mi señor», respondió Efraín con voz apenas audible. «Pensé que si invertía y perdía, me castigarías. Guardé las monedas en una caja, las cuidé como un tesoro. Esperé el momento perfecto, pero nunca llegó». Don Salomón suspiró. «Siervo mío, ¿no comprendes que el miedo es el ladrón más silencioso? Roba el tiempo, seca la tierra, encadena el alma. No hacer nada también es perderlo todo». Finalmente miró a Samir. «Ven, Samir, muéstrame lo que hiciste con lo que te confié». Samir se inclinó con humildad. «Mi tierra es la del norte, mi señor». Don Salomón observó con asombro. Campos dorados, corrales llenos, graneros repletos, hombres trabajando con alegría. «Oh, siervo fiel», dijo, y su voz tembló de emoción. «Veo abundancia en tu tierra». Samir habló con firmeza. «Al recibir tus monedas pedí al Altísimo sabiduría. Invertí en la tierra, contraté obreros, cuidé cada siembra y cada bestia. El Eterno bendijo mis esfuerzos y lo que me diste se multiplicó. Con lo que gané ayudé a los pobres y alimenté a los huérfanos. Tu oro no fue enterrado ni gastado en vanidad, sino sembrado con propósito». Don Salomón sonrió y sus ojos se humedecieron. «Bien, siervo fiel, has entendido la lección del tiempo y del dinero. Fuiste diligente, constante y agradecido. Por eso el Eterno bendecirá a tu descendencia».
El silencio que siguió a las palabras de don Salomón fue tan denso que hasta el viento pareció contenerse. Las espigas de Samir susurraban, los cardos de Nadim crujían, los espinos de Efraín se mecían como acusadores. El anciano apoyó ambas manos en su bastón, los nudillos blancos por la presión, y miró a los tres hermanos con una mezcla de compasión y firmeza. Nadim fue el primero en romper el silencio. Dio un paso al frente, cayó de rodillas y juntó las manos temblorosas. «Mi señor», dijo con voz quebrada, «hemos sido insensatos. No supimos valorar lo que nos confiaste. Dinos, ¿qué será de nosotros? ¿Nos echarás de tus tierras? ¿Nos castigarás por nuestra necedad?» Efraín a su lado se arrodilló también. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando surcos en el polvo. «Mi señor», sollozó, yo solo quería ser prudente. Pero ahora veo que fui cobarde. Ten piedad». Don Salomón guardó silencio un instante. Una brisa suave movió su túnica blanca. Luego habló con voz serena, cargada de autoridad y misericordia. «No os echaré ni os condenaré. La vida misma ya os ha corregido. Las tierras vacías y las monedas perdidas son fruto de vuestras propias decisiones. Pero toda enseñanza tiene un precio, y toda falta una consecuencia». Los hermanos alzaron la vista, esperanzados. Don Salomón continuó: «Vuestras tierras serán entregadas a Samir, el único que supo entender el valor del tiempo y del oro. A él confiaré también las monedas que queden, pues demostró ser digno. Y vosotros, desde hoy, seréis sus siervos, no por castigo, sino para que aprendáis de su ejemplo». Nadim bajó la cabeza, avergonzado. Efraín derramó más lágrimas. Samir, de pie junto a ellos, inclinó la cabeza en señal de respeto. Efraín, entre hipos, logró hablar: «Mi señor, ¿y si trabajamos con humildad y aprendemos de lo que hicimos mal?» Don Salomón asintió con una leve sonrisa. «Si hacéis eso, el Eterno os mirará con misericordia. Porque el hombre que reconoce su error y se levanta es más sabio que aquel que nunca cayó. Pero recordad, el tiempo perdido no vuelve, y el dinero sin propósito se desvanece como polvo al viento». Luego se volvió hacia Samir. «Tú, Samir, no los desprecies ni los oprimas. Enséñales como yo te enseñé. Sé para ellos como el buen árbol que da sombra a quien se equivocó en el camino». Samir se inclinó profundamente. «Así lo haré, mi señor. Que el Altísimo me dé sabiduría para guiarlos y misericordia para no juzgar». Don Salomón extendió la mano sobre los tres y pronunció una bendición. «Que esta lección quede grabada en vuestros corazones y por muchas generaciones. El tiempo y el dinero son dones del Creador. Uno se gasta y no vuelve. El otro se pierde si no se siembra. Pero ambos, usados con fe y propósito, se transforman en bendición eterna». Dicho esto, el anciano se retiró lentamente, apoyado en su bastón. Los siervos lo ayudaron a montar su caballo. La aldea entera, que había observado desde lejos, se apartó con respeto. Don Salomón se fue sin mirar atrás, dejando a los hermanos solos en la cima del cerro. Nadim y Efraín, con el corazón conmovido, se acercaron a Samir. Lo abrazaron con humildad, las lágrimas aún frescas. «Hermano», dijo Nadim, la voz ronca, «tenías razón, fuimos necios. Ahora estamos a tu servicio y haremos lo que creas justo». Samir los sostuvo por los hombros, con mirada serena. «No sois mis siervos, sois mis hermanos. Aprendamos juntos y que este sea el comienzo de una nueva siembra». Bajaron del cerro en silencio. El sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo el cielo de fuego. Las tres tierras, ahora unidas bajo el nombre de Samir, parecían esperar una nueva oportunidad. Al día siguiente, la hacienda despertó con un ritmo distinto.
Samir reunió a todos los trabajadores, los antiguos y los nuevos, bajo el olivo. Nadim y Efraín estaban entre ellos, con ropa limpia pero sencilla, las manos listas para el trabajo. Samir habló con voz clara. «Hoy empezamos de nuevo. Las tierras de mis hermanos son ahora parte de esta hacienda. Limpiad los espinos, removed la maleza, preparad el suelo. Nadie será tratado como esclavo, sino como familia. Quien trabaje con diligencia comerá a mi mesa». Nadim dio un paso al frente. «Samir, déjame empezar con mi antigua parcela. Quiero verla florecer de nuevo, aunque sea bajo tu nombre». Efraín añadió con voz temblorosa pero decidida. «Y yo con la mía. Aunque sea tarde, quiero aprender». Samir asintió. «Así sea. Tío Mateo os guiará. Lía os enseñará a llevar cuentas, y yo estaré con vosotros en el campo». Los días siguientes fueron de trabajo intenso. Nadim, con sus 50 años, cargaba sacos y removía tierra como si quisiera borrar cada año perdido. Sus músculos, oxidados por la inactividad, dolían al principio, pero pronto se fortalecieron. Efraín, más lento, arrancaba espinos con cuidado, contando cada planta como si fueran las monedas que guardó. Una mañana, mientras trabajaban juntos, Nadim se detuvo y miró a Samir. «Hermano, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo mantuviste la fe cuando todo dependía de ti?» Samir sonrió, limpiándose el sudor. «No dependía de mí, Nadim. Dependía de Dios. Cada día pedía sabiduría. Cada noche daba gracias. El resto vino solo». Efraín, que escuchaba en silencio, habló por primera vez con voz firme. «Entonces yo también empezaré así. Cada mañana oraré. Cada noche contaré no solo lo que gano, sino lo que aprendo». Lía, que pasaba con una cesta de herramientas, sonrió. «Y yo os enseñaré a anotar». Porque el cuaderno de Samir no es solo números, es memoria. Los trabajadores, al ver la transformación de los hermanos, trabajaban con más ánimo. Los niños corrían entre los surcos, llevando agua. Las mujeres preparaban comida para todos. La hacienda, antes dividida, se convertía en una sola familia. Una tarde, Samir llevó a Nadim y Efraín a la parcela de Nadim. La maleza había sido arrancada, la tierra removida. «Aquí plantaremos trigo», dijo Samir, «y aquí un olivo, para que recuerdes que lo que se siembra con arrepentimiento también da fruto». Nadim tocó la tierra con manos temblorosas. «Nunca pensé que volvería a sentir esto». Efraín en su parcela plantó las primeras semillas de lentejas. «Estas son mis monedas», dijo. «Las que guardé en miedo ahora las siembro con esperanza». Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses de trabajo constante. La hacienda unificada bajo el nombre de Samir era un hervidero de vida. El canto de los gallos se mezclaba con el martilleo de los herreros, el balido de las ovejas y las risas de los niños que corrían entre los surcos. Las tres parcelas, antes tan distintas, ahora compartían un mismo pulso. Nadim y Efraín, aunque seguían llamándose siervos, eran tratados como hermanos. Samir les asignó tareas según sus fuerzas y sus dones. A Nadim, que aún conservaba el fuego de su juventud, le dio la responsabilidad de los corrales. «Conoces el ganado», le dijo Samir. «Enséñales a los muchachos cómo cuidarlo». Nadim asintió con entusiasmo. Sus manos, antes acostumbradas a copas de vino, ahora acariciaban el lomo de las vacas y ajustaban las cercas con precisión. Efraín, más pausado, se encargó del granero y las cuentas. Lía le enseñó a llevar el cuaderno de cuero con la misma disciplina que Samir. «Cada saco que entra, cada moneda que sale», le decía ella. Así se construye la memoria de una hacienda. Efraín, al principio inseguro, pronto encontró consuelo en los números. Eran como sus antiguas monedas,
pero ahora servían para algo más que acumularse. Una mañana, Samir reunió a todos en el patio. El sol apenas despuntaba y el aire olía a pan recién horneado. «Hoy celebraremos la primera cosecha conjunta», anunció. «El trigo de la parcela de Nadim, las lentejas de la de Efraín, los olivos de la mía. Todo es uno». Los trabajadores aplaudieron. Nadim, con los ojos brillantes, habló por primera vez en público. «Hace un año, esta tierra era un desierto. Hoy da pan. Gracias a Samir y gracias a Dios». Efraín añadió con voz temblorosa. «Y gracias a la misericordia, porque el que guarda por miedo pierde. El que siembra con fe gana. La cosecha fue abundante». Los carros regresaron del mercado cargados de monedas, pero también de historias. Los compradores de aldeas vecinas hablaban de la hacienda de Samir como un milagro. «Dicen que hasta los espinos se convirtieron en trigo», contó Lía riendo. Samir, fiel a su promesa, apartó el diezmo. Pero esta vez no solo para los pobres del pueblo. «Construiremos una casa para los huérfanos», dijo, «y una capilla pequeña para que todos puedan orar juntos». Nadim y Efraín trabajaron en el proyecto con más ahínco que nadie. Nadim cargaba piedras, Efraín contaba clavos y vigas. «Esto es lo que debía hacer desde el principio», dijo Nadim una tarde limpiándose el sudor. «Construir, no destruir». Una noche, tras la cena, los tres hermanos se sentaron bajo el olivo. La luna llena iluminaba sus rostros curtidos. Samir sirvió vino diluido en agua, como era su costumbre. «¿Recordáis aquella noche bajo este mismo árbol, cuando don Salomón nos dio el oro?», preguntó. Nadim asintió. «Pensé que la vida era para gastar». Efraín bajó la mirada. «¿Y yo, que era para guardar?» Samir sonrió. «Y yo aprendí que es para multiplicar y para compartir». Efraín sacó su antiguo cuaderno, ahora lleno de números nuevos. «Mira, Samir, estas son las ganancias de mi parcela. Por primera vez hay más entradas que salidas». Nadim rió. «Y mis vacas dan más leche que nunca. Hasta el semental viejo está contento». Lía se acercó con una noticia. «Samir, el herrero dice que don Salomón quiere verte mañana, solo a ti». Los hermanos se miraron. El corazón de Samir latió más rápido, pero su voz permaneció serena. «Que así sea. Iré al amanecer». Al día siguiente, Samir cabalgó hacia la casa de don Salomón. El camino estaba flanqueado por olivares que él mismo había ayudado a plantar años atrás. El anciano lo esperaba en el porche, sentado en una silla de mimbre, con una manta sobre las rodillas a pesar del calor. «Acércate, hijo», dijo don Salomón señalando una silla. «Siéntate». Samir obedeció. El silencio entre ellos era cómodo, como entre padre e hijo. Finalmente, el anciano habló. «He oído hablar de tu hacienda. Dicen que es un jardín en medio del desierto». Samir inclinó la cabeza. «No es mía, mi señor. Es de Dios y de mis hermanos». Don Salomón sonrió. «Has aprendido bien. Pero dime, ¿qué has hecho con Nadim y Efraín?» «Trabajan conmigo. Nadim cuida el ganado. Efraín lleva las cuentas. Ambos comen a mi mesa y oran a mi lado». El anciano asintió lentamente. «¿Y sus tierras? Florecen de nuevo. La de Nadim da trigo. La de Efraín, lentejas. Pronto plantaremos olivos en ambas». Don Salomón cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, brillaban con lágrimas. «Entonces mi lección no fue en vano. El tiempo perdido duele, pero el tiempo redimido es doblemente valioso». Sacó un pergamino sellado de su túnica. «Esto es para ti. Ábrelo cuando estés solo». Samir tomó el pergamino con respeto. «Mi señor, ¿puedo preguntar qué dice?» «A su tiempo lo sabrás. Pero antes quiero que sepas esto. Has multiplicado no solo el oro, sino la fe, y eso es lo que perdura». Samir regresó a la hacienda al atardecer.
Nadim y Efraín lo esperaban ansiosos. «¿Qué dijo don Salomón?», preguntó Nadim. Samir mostró el pergamino. «No lo sé aún, pero sea lo que sea, lo compartiremos». Aquella noche, bajo el olivo, Samir rompió el sello. El pergamino contenía un mapa de las tierras originales y una escritura. «Don Salomón nos devuelve las 3 parcelas», dijo Samir la voz temblorosa. «Pero no a mí solo, a los 3, con una condición, que sigamos trabajando juntos, como hermanos». Nadim y Efraín se miraron, incrédulos. Luego abrazaron a Samir con lágrimas. «Nunca merecimos esto», dijo Efraín. «Quizá no», respondió Samir, «pero la misericordia no se gana, se recibe». Los años siguientes fueron un río de paz y trabajo compartido. La hacienda de los 3 hermanos, ahora oficialmente unida bajo un solo nombre, se convirtió en leyenda. Los viajeros que cruzaban la región hablaban de un lugar donde la tierra daba frutos sin cesar, donde los pobres comían a la mesa de los ricos y donde 3 hombres, antes divididos, trabajaban como uno solo. Samir, Nadim y Efraín se turnaban las responsabilidades. Samir seguía siendo el guía, planeaba las siembras, repartía el diezmo, oraba al amanecer. Nadim, con su energía renovada, dirigía los corrales y entrenaba a los jóvenes en el cuidado del ganado. Efraín, maestro de las cuentas, llevaba 3 cuadernos, uno para cada parcela, con entradas y salidas tan claras que hasta los niños aprendían a leer en ellos. Una primavera, Lía dio a luz al primer hijo de Samir, un varón de ojos claros al que llamaron Salomón, en honor al anciano. La noticia corrió por la aldea como miel. Nadim y Efraín, tíos orgullosos, construyeron una cuna de olivo con sus propias manos. «Para que crezca bajo la sombra de la sabiduría», dijo Nadim, tallando una estrella en la cabecera. Efraín, que ya no contaba solo monedas, sino bendiciones, añadió: «Y para que aprenda que el tiempo es un regalo que se comparte». La capilla que habían construido se llenaba cada domingo. Los 3 hermanos se sentaban en el mismo banco, con Lía y el pequeño Salomón entre ellos. Los pobres, los huérfanos, los viudos, todos tenían sitio. Y cuando el sacerdote alzaba el pan, Samir susurraba: «Gracias, Señor, por multiplicar lo poco». Don Salomón, ya nonagenario, visitaba la hacienda una vez al año. Llegaba en un carro tirado por mulas, porque el caballo le pesaba. Los hermanos lo recibían en la puerta con pan, vino y aceitunas. «Mirad», decía el anciano señalando los campos, «esto es lo que quise enseñarles». Una tarde, tras la cosecha, don Salomón llamó a los 3 al olivo grande. El sol se ponía tiñendo el cielo de fuego. «He vivido lo suficiente», dijo. «Mi tiempo se acaba. Pero antes de irme, quiero ver una cosa». Sacó 3 bolsas de cuero, idénticas a las de antaño, pero más pequeñas. «Dentro hay semillas de olivo», explicó. «Plántenlas juntas, en el centro de la hacienda. Que crezcan como ustedes, 3 troncos, una sola raíz». Los hermanos obedecieron. Cavaron un hoyo profundo, mezclaron la tierra con sus manos y plantaron las semillas. Don Salomón bendijo el lugar. «Cuando estos olivos den aceite, recordad, el tiempo y el dinero son dones. Úsenlos con fe y nunca faltarán». Don Salomón falleció al invierno siguiente, en paz, con una sonrisa en los labios. La aldea entera lo lloró, pero los 3 hermanos lo honraron con trabajo. Los olivos crecieron rápido, como si la tierra misma quisiera consolarlos. A los 7 años dieron su primera cosecha de aceite, dorado y fragante. La hacienda era ahora un pueblo dentro de un pueblo. Casas de adobe para los trabajadores, una escuela donde los niños aprendían a leer, contar y orar, un mercado semanal donde nadie pagaba de más. Nadim tenía nietos que corrían entre las vacas.
Efraín, abuelo también, enseñaba a los pequeños a llevar cuentas con palitos en la tierra. Samir, con canas plateadas, seguía orando al alba, pero ahora con su hijo Salomón a su lado. Una mañana, los tres hermanos se reunieron bajo los olivos plantados por don Salomón. El pequeño Salomón, ya un mozo, traía una jarra de aceite nuevo. «Abuelo», dijo a Samir, «¿por qué 3 olivos en un solo tronco?» Samir sonrió acariciando la corteza. «Porque así somos nosotros, hijo. Nadim gastó, Efraín guardó, yo sembré». Pero al final, los tres aprendimos que el tiempo y el dinero solo valen si se usan con propósito y con amor. Nadim añadió: